creyentes puedan crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. A las 4 de la tarde, hagan planes para estar aquí. Vamos a comenzar con el tema de esta mañana, que lleva por título, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta para este año nuevo que estamos comenzando? Ustedes saben que por lo general, no digo que sean todos, pero por lo general, cuando comienza un nuevo año, las personas suelen hacer planes para el nuevo año. Se ponen metas para cumplir durante el transcurso del nuevo año. Muchas veces las metas ya fueron hechas en años anteriores, entonces las personas lo que tratan de hacer es de terminar la meta que se propuso en años anteriores. Por ejemplo, cuando uno decide ir a estudiar, digamos, a la universidad que lleva 4 o 5 años y uno está por el tercer año, bueno, el plan para el nuevo año es continuar avanzando en la carrera que uno se propuso realizar. Muchos también se proponen, por ejemplo, hacer algún curso de entrenamiento para ascender en el trabajo donde están. Otros quieren cambiar de trabajo. Algunos dicen, no, ya no voy a trabajar más, voy a tener mi propio negocio. Y entonces ponen un negocio propio. Él es su propio dueño, su propio patrón. Otros hacen, por ejemplo, planes para cambiar la dieta, para bajar de peso, en lo posible. Otros hacen planes, por ejemplo, ahorrar dinero. Este año vamos a ver si compramos la casa, si ahorramos para dar el down payment, los gastos de cierre. Otros para comprar un carro, otros para casarse. Otros hacen planes para traer un hijo al mundo y otros hacen planes para retirarse ya de la vida activa y comenzar una vida de retirado. Necesariamente la iglesia, ahora llevando todo al plano espiritual, la iglesia debe proponerse también diversas metas para este año nuevo y ocuparse en cumplir cada una de esas metas. Principalmente metas que exalten y glorifiquen al nombre de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Metas para evangelizar a quienes aún no conocen de la verdad de que Cristo viene pronto en majestad y gloria. Mucha gente no conoce que Cristo va a venir y que este mundo va a llegar a su final. Este mundo no va a seguir por la eternidad. Este mundo tiene su fin y ese fin es pronto por las señales que nosotros vemos. La iglesia debe tener metas para edificar y fortalecer a los miembros, a los creyentes en la fe, a los que ya están en la iglesia. Tiene que tener metas para eso, para que los que asistimos a la iglesia crezcamos espiritualmente y crezcamos en el conocimiento de la palabra. Cada iglesia necesita proponerse metas si pretende crecer espiritualmente y si pretende ganar hombres y mujeres para Cristo. Pero aparte de lo que venimos hablando, es de suma importancia que cada creyente en forma individual debemos tener nuestras propias metas para crecer espiritualmente y para fortalecer nuestra fe a fin de llevar una vida espiritual en perfecta armonía con las exigencias del cielo. Acuérdese, hermanos, que nosotros nos estamos preparando para vivir ante seres santos, ante el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todas las huestes celestiales. Por lo tanto, tenemos que comenzar esa preparación
aquí en la tierra mientras el Señor nos dé la vida. Ahora bien, ¿ya te has planteado qué metas esperas alcanzar en tu vida espiritual en este nuevo año? ¿Qué sueño ha puesto el Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de ustedes? Posiblemente algunos pensarán, bueno, este año yo quiero proponerme ser un buen predicador, presentar bien la palabra de Dios. Otros que tal vez dirán, bueno, yo quiero ser un buen maestro de Biblia, poder enseñar la Biblia, o ser un buen maestro de escuela sabática, o yo quiero ser un mejor anciano porque me dieron el cargo de anciano, entonces quiero ser un buen anciano, un buen diácono o una buena diaconisa, o un buen director de algún departamento, un director de música, por ejemplo, o un buen misionero. Yo quiero ser un buen misionero, llevar el mensaje a la gente aquí de la zona. Y bueno, también algunos se proponen ayudar más en la iglesia. Bueno, yo quiero ayudar más a la iglesia, yo quiero asistir más seguido a la iglesia. Ahora, todas esas metas, hermanos, son muy buenas. Pero ¿sabe una cosa? No son las metas principales que para nosotros como cristianos creyentes, que nosotros nos consideramos genuinos cristianos, esas metas no son las principales. Son importantes, claro que sí. Porque si yo predico la palabra, ¿cómo no me va a gustar a mí predicarla mejor de lo que lo predico? Claro que sí. Y el que da la escuela sabática, ¿cómo no le va a gustar dar mejor todavía en la escuela sabática? Por supuesto que sí, pero no son las metas principales. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a analizar un pasaje bíblico donde el mismo Pablo, el apóstol Pablo, nos da a entender cuál es la mejor y la verdadera meta que todo cristiano debemos tener en nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo allí Filipenses capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos del 4 al 6. Versículos 4, 5 y 6. Y así comienza Pablo diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Versículo 5. Y Pablo comienza a enumerar las cosas que Pablo tenía. Él decía, circuncidado al 8º día. Eso significa que los judíos, ustedes saben que los judíos al 8º día, Dios mandó que tenían que circuncidarse. Incluso los judíos que hasta el día de hoy siguen con esa práctica. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, así que no era cualquier persona, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los especialistas en la ley de Dios. Versículo 6. En cuanto a celo, es decir, a celo se refiere a la palabra de Dios. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él, como judío, como verdadero judío, él creía que la religión judía era la religión de Dios, era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Pero cuando vino Cristo, la religión judía se separó en dos. Los cristianos, los que siguieron a Cristo, por eso se le llamó cristiano, por seguir a Cristo, y Cristo era judío. Los discípulos eran judíos también. Pero se separaron porque ellos querían seguir con las tradiciones que venían arrastrando por años los judíos, y Cristo vino a mostrar el verdadero camino que debían seguir como pueblo de Dios. Algunos aceptaron y otros no. Entonces el judaísmo se dividió en dos partes. Los judíos que querían seguir con sus tradiciones
sin reconocer a Cristo como el Mesías, y los judíos que sí aceptaron a Cristo como el Mesías, y entonces a esos judíos se les llamó cristianos. Pero Pablo seguía dentro del grupo que no reconocía a Cristo. Por eso decía que en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, porque era un fariseo, o sea que él se conocía los mínimos detalles de la ley. Así que el apóstol Pablo enumera algunos hechos que acontecieron en su vida, que él tenía en su vida, en los cuales él podría tener suficiente motivo para sentirse orgulloso, orgulloso de sí mismo y en cierta manera sentirse espiritualmente superior digamos, socialmente y espiritualmente al resto de las demás personas, incluso superior con respecto a los mismos discípulos de Cristo. Porque Pablo era profundo en el estudio de la palabra. Él había ido llevándolo, digamos, al tiempo actual, a la mejor universidad para estudiar teología. Su mentor fue nada más que el rabino Gamaliel, profundo en las escrituras. ¿Y quién era, por ejemplo, Pedro? Pedro era un simple pescador. Así que en conocimiento Pablo tenía mucho más. Sin embargo, en los 4 versículos siguientes que vamos a leer ahora, Pablo nos da aquí la clave en cuanto a la meta principal de todo cristiano que deberíamos alcanzar para tener una vida espiritual plena. Y vamos a leer estos 4 versículos que comienzan en el mismo capítulo 3 de Filipenses, versículos del 7 al 10. Vamos a leerlo de corrida y después vamos a analizar. Entonces, el apóstol Pablo dice de sí mismo: pero cuantas cosas eran para mí ganancias en el pasado, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Imagínense, tiene las cosas que él logró en su vida por basura. ¿Por qué razón? Para ganar a Cristo. Versículo siguiente. Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, hay mucha información aquí. Vamos por parte. En primer lugar, lo que podemos extraer de todo lo que dijo Pablo de los versículos 7 al 10 en Filipenses 3, aquí habla del conocimiento de Cristo. Esa es la meta principal que todos nosotros como cristianos debemos tener. Conocimiento profundo de Cristo. Y ahora, no estamos hablando aquí de un conocimiento histórico de Cristo. Conocer acerca de la historia de Cristo, que vivió aquí en la tierra, los milagros que hizo Cristo, que nació de María y de José, y que se fue para Egipto, después se vino otra vez para su pueblo. Ese conocimiento está bien, pero ese no es el conocimiento que está hablando aquí.
El conocimiento de Cristo se refiere a conocer a Cristo como la persona que es Cristo, a tener una relación profunda y personal con Él, sabiendo que Cristo es real, es una persona real, que no lo vemos, pero el Señor está con nosotros porque Él lo prometió. Él prometió allí en Mateo 28:20, estaré con vosotros, estaré con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, que el Señor no nos va a dejar solo ni siquiera un minuto. Él va a estar siempre con nosotros. Pero nosotros tenemos que entender eso y tratar de mantener una relación con Él, no solamente un conocimiento teórico e histórico de Cristo. Eso está bien tenerlo, pero eso no es lo que el Señor quiere, sino una relación de tú a tú. Cuando uno va conociendo a una persona, digamos en una relación de pareja, uno comienza a tener una relación cada vez que se profundiza más, se van conociendo los gustos, se van conociendo cómo es, cómo actúa en tal circunstancia, qué cosa le gusta, qué cosa le disgusta. Ese es el conocimiento que nosotros debemos tener. Y lo que Pablo está diciendo aquí en esta epístola, en esta carta a los filipenses, ese es el conocimiento de Cristo. Él dice que todo lo que él alcanzó, todo ese orgullo que él podía tener, porque era judío de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, todo eso lo tiene por basura. ¿A cambio de qué? De conocer a Cristo Jesús. Ese es el primer punto. Pero después el segundo punto también es muy importante, porque el segundo punto aquí dice que están en el versículo 10, el poder de su resurrección. ¿Cuál fue el poder de la resurrección de Cristo? ¿Cómo resucitó Cristo? ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Saben quién lo resucitó? El Espíritu Santo. Ese fue quien resucitó a Cristo. El poder que resucitó a Cristo está que resucitó a Cristo de los muertos, habita en nosotros, en los verdaderos creyentes. Es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para todo verdadero creyente. Y el Espíritu Santo es quien nos resucita de la muerte espiritual. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nosotros nos buscamos de Dios, el Espíritu Santo es el que trabaja en forma imperceptible en nosotros y Él es el que nos resucita a una novedad de vida. Comenzamos una vida nueva en Cristo cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que nos está llamando y le hacemos caso. Porque a veces no le hacemos caso a la voz de Dios. Pero si le hacemos caso a la voz de Dios, entonces el Espíritu Santo se encarga de guiarnos, se encarga de convencernos si estamos equivocados. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, dice allí Juan 16, y la verdad sabemos que es Cristo, y la verdad también es la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo en Juan 17:17. Vamos a leer aquí Romanos capítulo 8, versículo 11, donde allí dice claramente, Romanos 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Cuando nosotros decidimos conocer de Dios, conocer de Cristo,
viene el Espíritu Santo a actuar en nuestra mente, en nuestros corazones. Y entonces Él nos da vida espiritual. Comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, vamos a conocer mejor el poder de la resurrección por medio del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos conocer realmente la persona de Cristo y tener una relación real, una relación de tú a tú con Cristo, entonces el Espíritu Santo establece morada en nosotros y como consecuencia guía nuestros pensamientos, guía nuestras ideas, las acciones que nosotros vamos a tomar, guía también las palabras que nosotros vamos a pronunciar. Y Él es, como dije recién, se encarga de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pablo menciona también en el versículo 10 de Filipenses capítulo 3, versículo 10, el hecho de llegar a ser participante de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte, participar de los sufrimientos del Señor por la proclamación del Evangelio. Tal como lo dice Gálatas, que él mismo, Pablo, lo dice en Gálatas 2, capítulo 20. Gálatas 2, capítulo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes están dispuestos a conocer más y mejor a Cristo en tu vida, a pesar de los sufrimientos, de las enfermedades y de las persecuciones que pudieras experimentar ahora o en el futuro? ¿Están dispuestos ustedes, a pesar de todas las dificultades que uno se les presenta en el camino? ¿Ustedes están decididos a conocer más de Cristo? Hay un aliciente que nos da el apóstol Pedro. Mire qué interesante lo que nos dice Pedro en este versículo, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Ahí dice gozaos. Empieza diciendo gozaos. No dice quéjense. No, ahí dice gozaos. Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Cuando usted está en el medio de la prueba, cuando está sufriendo por alguna causa, algún problema en el trabajo, en su casa, en un problema de salud, un problema familiar, lo que sea, cuando usted está en el medio de la tormenta, ¿qué dice Pedro? ¿Quéjense? No, ahí dice gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando Él se manifieste en majestad y gloria, también ustedes se gocen cuando Cristo venga en majestad y gloria. Pero cuando están sufriendo aquí a causa de seguir a Cristo, por seguir a Cristo, no se queje, sino esté alegre, goce de los padecimientos del Señor. Ese es el aliciente que nos da el apóstol Pedro. Vamos a seguir adelante. Entonces, nosotros podemos estar muy contentos y agradecidos con Cristo por cuanto Él nos salvó por medio de su sacrificio y de su muerte sustitutoria en la cruz. Sin embargo, aunque estemos agradecidos y nos sintamos muy bendecidos con la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas, no deberíamos estar contentos con nuestra vida espiritual.
¿Es posible eso? Que por un lado estemos agradecidos con Cristo porque Él cambió nuestras vidas, pero a la vez estamos descontentos porque no tenemos una vida espiritual correcta. ¿Puede ser posible eso? Sí es posible, y el apóstol Pablo lo dice. Vamos a leer ahora Filipenses capítulo 3, que estamos analizando, pero de los versículos 12 al 14. Mire lo que dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya. Estamos hablando de la meta espiritual. Pablo dice, no que yo haya alcanzado la meta. A eso se refiere. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta la meta que él alcanzó, ya su vida espiritual es perfecta. No, dice, yo no he alcanzado nada todavía, ni mi vida espiritual es perfecta, sino que prosigo para ver si logro asir, es decir, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Y entonces el versículo siguiente, el 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, yo no pretendo que alcancé la superación espiritual, el máximo espiritual. No lo he alcanzado. Y fíjese, Pablo, que era un apóstol. Dice, no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14 ahora, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho un llamado supremo a cada uno de nosotros. Y Pablo en su vida espiritual no se sentía satisfecho. Y fíjese que Pablo tuvo una experiencia real y contundente con Cristo, porque Cristo le hizo un llamado directo a él. Pablo se hizo muy famoso porque él predicaba muy bien la palabra de Dios. Él escribió muchas cartas, que esas cartas hoy en día forman parte de la palabra de Dios, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, Pablo se sentía desconforme con su vida espiritual. Y eso lo motiva a él a decir lo que él dijo. Que él seguía adelante. Él seguía avanzando, olvidando lo que está atrás. Y hay acá un detalle muy importante que nosotros debemos reconocer. Aunque a nosotros nos parezca que no es así, cada uno de nosotros llegamos a conocer mejor a Cristo cuando estamos desconformes con nuestra vida espiritual. Porque si nosotros estamos conformes como estamos ahora así, entonces nosotros pasamos a ser un loadicense. ¿Sabe lo que significa ser un loadicense? Que pertenecemos al último periodo de la iglesia de la Odisea, un loadicense. Y el laodicense es una persona tibia, espiritualmente tibia. ¿Y a Dios le agradan los tibios? No. Allí en el versículo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, dice el Señor, si tú eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Nos está diciendo el Señor allí que si tú te mantienes en esa tibieza espiritual, estás conforme con espiritualmente lo que haces, no creces. Ya está, yo ya aquí me siento bien, me quedo aquí.
Entonces el Señor te va a vomitar de su boca. ¿Qué quiere decir con eso? En forma simbólica, el Señor nos está diciendo, te voy a cortar de mi pueblo, ya no vas a ser más pueblo mío. Nosotros tenemos que tener un constante crecimiento espiritual. No podemos quedarnos estancados como estamos. Tenemos que estar desconformes. Si Pablo, que había tenido un encuentro tremendo con Cristo, era un apóstol de Cristo, que tenía una formación teológica profunda para aquel tiempo, él se sentía desconforme, cuanto más nosotros. Entonces, no, el Señor no le gusta que seamos tibios. Muchas personas han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Eso está bien, pero se quedan en la misma condición donde estaban. Esta es una situación que no se la recomiendo a nadie, porque si se queda en esa situación, muchos creyentes nunca crecen en la fe del conocimiento de Cristo. Cada creyente, lo cual nos incluye a nosotros, debemos entender que hay mucho más para crecer y para experimentar en la vida cristiana, en la relación con Cristo, en el conocimiento de la palabra de Dios, que hay mucho más para prepararnos cada día mejor para el encuentro con Cristo. Yo recuerdo muy bien que en el pasado tuve un encuentro personal con Cristo Jesús. Y eso motivó a que el cambio mío de vida fuera radical y por eso yo estoy aquí predicando la palabra de Dios. Les pregunto, ¿ustedes han tenido en el pasado un encuentro personal con Cristo? O sea, que ustedes, una experiencia donde dice, pero Cristo es real. Realmente Cristo existe. El sábado pasado nosotros vimos una experiencia real de una niña que se tuvo un encuentro poderoso con Cristo. La niña en estado de coma pudo hablar con Cristo y Cristo le dijo, te vas a curar. Y se curó porque vino aquí a dar testimonio de eso. Eso es un encuentro profundo y personal con Cristo. La pregunta es, ¿ustedes han tenido así un encuentro personal con Cristo? Si la respuesta es sí, realmente es una tremenda bendición. Es una experiencia excelente, sublime. Pero en los momentos actuales, porque eso estamos hablando del pasado, en los momentos actuales, ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Percibes tú en esta hora, en este momento, que cada día estás creciendo espiritualmente? ¿Podrías decir tú con toda firmeza que amas a Cristo? ¿Lo podrías decir ahora que tú amas a Cristo? Porque si tú amas a Cristo, hermano y hermana, necesitas pasar más tiempo con Cristo. Si tú realmente amas a Cristo, tienes que andar con el Señor cada día. Y además, como dice Juan 14:15, si me amáis, ¿cómo termina el versículo? Guardad mis mandamientos. ¿Estás guardando tú los mandamientos? Por eso, hermano, nosotros tenemos que tomar acción en nuestra vida espiritual. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 14 que hemos leído. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea yo perfecto, sino que prosigo a la meta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el Señor cuando dice olvidando ciertamente lo que queda atrás? Al igual que el apóstol Pablo, lo que está diciendo aquí, nosotros tenemos que olvidar nuestro pasado, principalmente los pecados que hemos cometido, los errores que hemos vivido. También debemos olvidar en cierta manera, en cierto momento,
los éxitos espirituales del pasado. Aunque algunas veces eso es difícil porque es necesario muchas veces recordar y compartir cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Sin embargo, no podemos quedarnos anclados solo en las experiencias pasadas. Yo viví esto, yo viví aquello, yo me sentí así, me sentí de esta otra manera. Hermanos, la vida sigue. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos anclados con experiencias pasadas. No podemos vivir con recuerdos del pasado. La meta es construir una relación con cada vez más estrecha y más profunda con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta del cristiano. Eso es lo que nosotros debemos proponernos para este año. Conocer más de Cristo en nuestras vidas. No un conocimiento teórico, sino un conocimiento real. Que nosotros podamos tener una experiencia real con el Señor Jesucristo. Si nosotros lo pedimos, el Señor va a obrar. Porque todo lo que le pidieras al Padre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Pero tú también tienes que hacer su voluntad. Luego dice el Señor allí en el mismo versículo 13, extendiéndome a lo que está delante. Esta frase se está refiriendo, hermanos y hermanas, a el esfuerzo que cada día nosotros debemos seguir. Nosotros debemos insistir en crecer espiritualmente, en llegar a esa meta de conocer a Cristo, pero en una relación personal con Cristo. No un conocimiento teórico de lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí, los milagros que hizo, a dónde fue, dónde nació. Todo eso está bien, pero no es la relación personal con Cristo, una relación de tú a tú. Deberíamos decir como el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que todas las cosas debemos nosotros tenerla como pérdida. Cuando nosotros nos ponemos metas de que si vamos a ver si gano más dinero, a ver si tengo la mejor casa de la cuadra, si tengo el mejor carro que mis amigos, esos son pérdidas. Claro que nosotros mientras estamos en esta vida, nosotros tenemos que procurar trabajar y vivir y pagar lo que haya que pagar. Sí, eso está correcto. Pero la meta principal tiene que ser Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque solamente en Él hay vida, solamente en Él hay perdón, solamente en Él hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Él. No, usted con el esfuerzo suyo y acumulando una cuenta bancaria bien abultada, usted no logra la salvación. Que necesita dinero, por supuesto, todos necesitamos dinero, pero que eso es secundario. Primero buscad el reino de los cielos, dice, y su justicia y todas las demás cosas, todas nuestras necesidades, materiales como de salud, todo se dará por añadidura. Confiando en esa palabra, nosotros tenemos que avanzar, dejando lo que está atrás, olvidando lo que está atrás. Los errores que cometimos, los pecados que cometimos, sino concentrarnos en la meta, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La excelencia del conocimiento, dice el versículo 8. Pero debe quedar bien claro, hermanos, que no podremos lograr nada, ningún crecimiento espiritual, si nosotros dejamos de congregarnos. Si nosotros decimos somos cristianos y nos quedamos en la casa. Yo conozco mucha gente de esa. Yo soy cristiano, creo en Dios, pero se queda en la casa. No se congrega. No viene a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, Dios estableció un día de adoración, el Shabbat.
el sábado, el séptimo día de la semana. ¿Y de cuántas horas le damos al Señor en ese día? ¿Una sola hora nada más, de 11 a 12? El sábado comienza en la puesta del sábado, la puesta del sol del viernes. La iglesia esta no tiene actividad el viernes, debería tener actividad el viernes para recibir el día del Señor aquí, juntos. El servicio en la mañana aquí comienza a las 9 de la mañana y no hay casi nadie aquí a las 9 de la mañana. Algunos llegan a las 9:30 para la escuela sabática. ¿Qué pasó, hermano? ¿Esa es la forma que nosotros vamos a utilizar para crecer en Cristo? ¿Solamente viniendo de 11 a 12, nada más para escuchar el sermón? ¿Y qué pasó con la escuela bíblica en la tarde? ¿Por qué la iglesia no está llena con el deseo de aprender más y de crecer espiritualmente? O sea, de esa manera nosotros no podemos lograr. No vamos a poder crecer espiritualmente si no leemos la palabra de Dios, si no la estudiamos. No vamos a crecer espiritualmente si no estudiamos ningún libro del Espíritu de Profecía. No vamos a crecer espiritualmente si no nos ocupamos en orar, si descuidamos la oración. Así no podemos crecer espiritualmente. Ahora, hermanos, no olvidemos que el Señor dice allí en Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada. Si nosotros nos separamos de Cristo, de la manera que yo le dije, sin estudiar la Biblia, no venimos a la iglesia o venimos un ratico nada más. No participamos con todos los cultos que la iglesia tiene. La escuela sabática solo somos muy poquitos. Yo entiendo que la mitad de la semana, los miércoles, por el trabajo de mucha gente, no pueden venir, pero los que puedan, vengan. Pero el sábado es para dedicarlo a Dios. ¿Por qué en la tarde no viene nadie? O viene muy poquito. Y en la tarde estamos estudiando la palabra de Dios, estamos profundizando. Y si alguien viene con dudas, pregunte y allí vamos a resolver esas dudas. Y así vamos creciendo espiritualmente. Si no tiene right, hable, diga, y entonces se le consigue. El punto es que la meta de cada uno de nosotros como cristianos para este año debe ser conocer a Cristo, pero en forma personal, en la persona de Cristo, y tener una relación más estrecha y más profunda con el Señor. Después de haber escuchado este tema, y usted tiene la oportunidad de volverlo a escuchar porque este queda grabado, quiera Dios que tú puedas tener una clara respuesta para responder a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué metas esperas alcanzar en tu vida espiritual para este nuevo año? Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Es mi deseo